Un encendido Giuliani asegura que hay un plan nacional para echar a Donald Trump. El abogado del presidente protagoniza una peculiar intervención en el que habla de conspiraciones y carga contra los medios de comunicación. El cesado director de ciberseguridad de la Casa Blanca califica la peculiar rueda de prensa como la más peligrosa de la historia del país. Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado este jueves una encendida rueda de prensa calificada por varios analistas como la más peligrosa de la historia del país, en la que ha insistido sin aportar pruebas en que ha habido un fraude masivo en las elecciones y en la que ha asegurado que existe un plan a nivel nacional para echar al magnate de la Casa Blanca. Lo que les estoy describiendo es un fraude masivo, ha exclamado Giuliani durante una frenética comparecencia en la que el sudor se le mezclaba con el tinte capilar. El que fuera alcalde de Nueva York no ha escatimado en acusaciones y conspiraciones varias, entre las que se incluían la presencia de comunistas extranjeros y antifascistas. Conozco los delitos, puedo olerlos. No tienes que oler este. Puedo probártelo de 18 maneras diferentes. Puedo probarte que ganó Pensilvania por 300,000 votos. Puedo probar que ganó Michigan, probablemente por 50,000 votos, ha dicho Giuliani sin aportar pruebas. El abogado de Trump ha afirmado que existe un patrón a nivel nacional que se repite en varios estados, lo que sugiere que había un plan desde un lugar centralizado para ejecutar estos diversos actos de fraude, especialmente enfocado, ha resaltado, en las grandes ciudades controladas por los demócratas, de las que ha dicho que tienen una larga historia de corrupción. Ha insistido, como ya hiciera Trump, en señalar aquellas ciudades con importantes núcleos de población afroamericanas como Detroit, Atlanta o Filadelfia, como los principales centros en los que se habría gestado este supuesto fraude. La única sorpresa que habría encontrado en esto es que a Filadelfia no había hecho trampa en estas elecciones, porque durante los últimos 60 años han hecho trampa en casi todas ellas y se podría decir lo mismo sobre Detroit, ha acusado. El abogado personal de Trump ha avanzado más acciones legales para impugnar los resultados en estados como Georgia, donde tras el recuento manual se ha confirmado la victoria de Joe Biden, Arizona e incluso Nuevo México y Virginia, y ha asegurado tener cientos de declaraciones juradas que avalarían estas acusaciones, pero ha dicho que no puede darlas a conocer de momento. Todos en contra nuestra. El resto del equipo legal que acompañaba a Giuliani en esta peculiar rueda de prensa también ha abundado en las teorías conspirativas y ha cargado contra los medios de comunicación. La asesora legal de la campaña del presidente de Estados Unidos, Jenna Ellis, ha criticado la impaciencia de los medios y ha explicado que las pruebas se presentarán ante los tribunales. Este no es un episodio de Ley y Orden, donde todo se resuelve en 60 minutos, ha dicho haciendo referencia a la popular y longeva serie de televisión. El otro de los abogados de Trump, Sidney Powell, ha seguido por esta línea conspirativa y ha afirmado que dictadores y corporaciones estarían detrás de este complot contra Trump. Todos están en contra nuestra, ha clamado, por lo que se sorprende de que los medios de comunicación no estén asombrados. Rueda de prensa peligroso. La intervención ante los medios de Giuliani no ha pasado desapercibida en el tablero político estadounidense, llegando incluso a ser calificada como la rueda de prensa más peligrosa de Estados Unidos. Esa conferencia de prensa de 1 hora y 45 minutos de televisión ha sido la más peligrosa en la historia de Estados Unidos y posiblemente la más loca, ha asegurado Chris Krebs, uno de los principales funcionarios del Departamento de Justicia, despedido esta semana a través de Twitter por el presidente Donald Trump. Krebs, quien se desempeñaba como jefe de la Agencia de Infraestructura y Ciberseguridad, fue despedido de manera fulminante después de desmentir las teorías de que se había producido fraude electoral durante las presidenciales.
El portavoz del equipo de campaña de Joe Biden, Michael Gewin, ha calificado la rueda de prensa como otro espectáculo más de Rudy Giuliani, cuyas afirmaciones han sido absurdas y completamente desacreditadas. Numerosos tribunales, funcionarios electorales de ambos partidos e incluso funcionarios dentro de la propia administración de Trump han reafirmado que las acusaciones de fraude electoral generalizado son categóricamente falsas, ha apuntado Gewin. No importa cuánto lo intente Trump y Giuliani, no pueden anular la voluntad del pueblo estadounidense, que eligió rotundamente a Joe Biden para ser el próximo presidente de Estados Unidos, ha zanjado. La relación está en juego. Arturo Sarucán advirtió sobre las consecuencias del caso Cienfuegos entre México y Estados Unidos. Señaló que la independencia de la DEA podría derivar en un debilitamiento de la colaboración entre ambos países. Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, apuntó que la desestimación de cargos contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos, traerá consecuencias al Estado de Derecho de ambas naciones. Es un giro inédito, nunca visto primero en la relación bilateral entre México, segundo en los procesos judiciales en Estados Unidos, va a generar muchas secuelas en términos del Estado de Derecho en los dos lados de la frontera, para los dos países, aseguró en entrevista con Alejandro Domínguez en Milenio Televisión. El diplomático señaló que además del riesgo de debilitar la relación del país con las Fuerzas Armadas, peligra todo un proceso de armonización de procesos de protocolos y de intercambios de información con Estados Unidos. Sarucán dijo que para el medio que, aunque por ahora el asunto parece estar resuelto, persiste la posibilidad de confrontación bilateral en torno a este tema. Estima que dicha situación impacte a mediano y largo plazo la relación entre México y Estados Unidos para la cooperación en materia de intercambio de información e inteligencia y los esfuerzos contra el crimen organizado internacional. El también hijo del ex rector de la UNAM, José Sarucán Kermés, señaló que aún falta saber los detalles que derivaron en la liberación y entrega de Cienfuegos a México. Tal situación demostraría la importancia de la relación entre ambos países. La importancia estratégica que al final del día tiene la relación con México para los Estados Unidos en estos temas de intercambio de inteligencia e información, dijo. Otro punto a revisar es la forma en que la DEA, Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés, actuó sin consultar a otras dependencias de Estados Unidos en sus investigaciones. Tal independencia del organismo apuntaría a un debilitamiento de la colaboración que se ha ido construyendo entre ambos países. Además, explicaría su decisión de no compartir datos y tomar decisiones. El diplomático señaló que tal suceso podría acabar con la confianza y los mecanismos de intercambio de información bilaterales. También aclaró en su video de opinión para Latinos que, aunque la situación se ha dado cerca de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, no tiene que ver con la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Donald Trump o incluso con Joe Biden. Recordó que durante más de 2 décadas ambas naciones han intentado la unificación de Fuerzas Armadas, basándose en la confianza y entablando esfuerzos en el abono a la seguridad pública, lideradas en parte por el Pentágono. Por lo que la decisión de la DEA no solo sorprendió al gobierno de México, sino también al de Estados Unidos. También apuntó que México tiene dientes en su relación con el país vecino para ejercer fuerza en la agenda bilateral, ya que tras esta situación podría limitar el rol y las actividades de los agentes de la DEA en territorio nacional. Es una decisión insólita en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, una decisión que en sí menoscabo de las implicaciones que tiene para el Estado de Derecho en los dos países, para la impunidad, para la corrupción y la importancia de que efectivamente se constate que en este proceso complejo en el que las Fuerzas Armadas mexicanas han venido jugando un papel fundamental en el combate al crimen organizado, apuntó. También señaló para el medio que esta situación ha dejado ver la importancia del país en temas de seguridad y bienestar de Estados Unidos. Finalmente, nos lleva a un tema que en México a veces se entiende poco. Primero que efectivamente México es fundamental para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos. Más allá de esta decisión de si estamos de acuerdo o en desacuerdo, lo que envía es una señal meridianamente clara de la importancia estratégica que México
tiene al final del día para Estados Unidos y es un mensaje que creo se empieza a entender un poco más. Cabe recordar que Cienfuegos llegó el pasado miércoles por la tarde al aeropuerto de Toluca, Estado de México, a las 16:40 horas. Procedente de New Jersey, su arribo también fue confirmado mediante una carta a la jueza Carol Begley Amon, donde se constataba que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos transportó de manera exitosa al ex jefe del ejército.